Nos preparamos para cantar El cielo canta alegría antes de la lectura del Santo Evangelio. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Santo Evangelio de hoy es tomado desde San Mateo, del capítulo 12, del verso 1, del capítulo 5, del verso 1 al 12. Gloria a ti, Cristo Señor. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense. Estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Hermanos y hermanas y amigos, este es el Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, vamos a sentarnos ahora para tener una reflexión acerca de esta palabra. Bienvenidos. Verá, pues ya vimos que la porción bíblica es tomada de San Mateo, del capítulo 5, del verso 1 al 12. Yo lo titulé, de acuerdo a la porción bíblica, yo lo titulé Corazones humildes y sencillos. Ese fue el título que yo le di. Vamos a orar, no sé qué poner de pie o quedarse así, está bien, ¿verdad? Padre Celestial, en tus manos estamos, Señor, que tu palabra llegue hacia nosotros, ya que es palabra viva y eficaz, sabemos que está actuando en todo tiempo. Haz que, pues, la podamos retraer y tomarla como propia para poner en práctica a través de tu servicio con nuestros hermanos. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo nos ilumine para continuar. Gracias, Señor, por estar con la gente que siempre te necesita, sabiendo que sin ti, Señor, nada somos, porque sin ti, Señor, estamos a la deriva. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, en esta ocasión el evangelista Mateo nos cuenta que Jesús sube al monte y sus discípulos se le acercan para escucharle. Había una multitud en ese lugar y él comenzó a enseñarles diciendo de la siguiente manera: dichosos o bienaventurados. Esa fue la palabra, dichosos o bienaventurados, que es lo mismo, ¿no? Bienvenidos. Jesús lo viene a hacer con esta multitud, ¿verdad? Lo que él viene a hacer con esta multitud es traer palabras de aliento, ¿verdad? Son palabras que vienen pues prácticamente a motivar a esta gente. Personas que estaban pues necesitadas, ¿no? Tenían muchas necesidades y el Señor viene a esta multitud a enseñarles y les comienza diciendo lo siguiente: dichosos o bienaventurados. Este sermón de Jesús se conoce como el Sermón del Monte. Se conoce que son las bienaventuranzas del Señor Jesús, ¿verdad? Jesús, con este sermón, lo que viene a hacer es eso: animar a todos a decirles, de cierto modo, que son muy importantes para Él
Y comienza a mencionarles algunas características buenas que ellos tienen, que se conoce como dones especiales. Él les dice en su discurso que tendrán su recompensa delante de Dios, porque Dios conoce su corazón y sus intenciones. Dios ve y conoce lo más íntimo del corazón del ser humano. Por lo tanto, Él hace mención de ello diciendo: dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando menciona pobres, no se está refiriendo a personas que están faltos de recursos económicos o propiedades. No se refiere a eso, sino más bien se refiere a esas personas que son sencillas y humildes de corazón y débiles emocional e espiritualmente. Eso se refiere Jesús. Personas que no son capaces de defenderse por sí solas. Esas personas son consideradas pobres en espíritu. No porque así lo quieran, sino porque no pueden o no tienen el valor o la voluntad necesaria para poder bregar con sus necesidades. Es por eso que se consideran de esa manera, pobres en espíritu. Dichosos los que sufren, porque serán consolados, dice el Señor. Toda persona que tiene situaciones en la vida, yo sé que todas las tenemos, ¿verdad? Y esas situaciones no los permiten encontrar paz en sí mismos por causa de las circunstancias que nos ha tocado vivir o experimentar y reconocer que no estamos solos o no estamos solas, ¿verdad? No lo estamos. Ponemos la confianza en Dios y buscamos refugio en Él. Dios les consolará y le dará y le ayudará para que pueda continuar a esta persona que se acerca al Señor. Realmente nunca estamos solos, nunca. Dios nos acompaña en cada paso que damos cada día caminando junto con Jesús para encontrar paz y bienestar en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma. Claro está, ¿verdad? Si hemos creído en su palabra. Todo está, la clave es creer en su palabra. Si hemos creído, podríamos decir como dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le dijo el apóstol Pedro a Jesús. Continúa Jesús diciendo: dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. ¿Qué significa ser humilde? Humilde es todo aquel que ve a todos por igual, ¿verdad? Es decir, no tiene envidia, no tiene rencor, comparte de lo mucho o poco que tenga, no es avaro, no es presumido, tiene respeto para con todos, escucha con sencillez y atentamente a quien quiere conversar con él o con ella. Es una persona sencilla y humilde. Da gracias por todo, se alegra por el triunfo de los demás, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Esas son características de dones especiales que Dios nos da. Pues los que tienen esos dones, dice Jesús, serán los que heredarán la tierra prometida, o es decir, el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos, dice el Señor. ¿Quiénes son los que tienen sed y hambre de justicia? Son aquellas personas que se sienten marginadas porque han violado sus derechos humanos como seres que son, han hecho las cosas quizás de la forma correcta y sin embargo le han levantado falso testimonio, inventando una historia diferente que es contraria a la historia verdadera. Y le han criticado o condenado injustamente. Dios se encargará de ellos y verán ante sus ojos la justicia verdadera. Porque Dios es un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Y por lo tanto es un Dios justo y verdadero. Y actuará de acuerdo a su voluntad y a su justicia. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. ¿Qué significa también ser compasivo? La compasión es el poder de ver la necesidad de otros
que necesitan ayuda, pero no pueden resolver todos a cabalidad, quizás por falta de recursos o quizás es un asunto legal o otra situación en la vida y no tienen la información, ¿verdad?, para poderlo hacer, de alguien que pueda ayudarlo o orientarlo para ese asunto. Y yo a lo mejor sé de alguien que puede hacerlo, ¿verdad? Y no le doy la información o no me presto para ayudarle personalmente, sabiendo que necesita ayuda y no lo hago. Entonces quiere decir que no he tenido compasión con mi prójimo. Sin embargo, si decido hacerlo, entonces quiere decir que he sido compasivo. Del mismo modo, Dios tendrá compasión también con nosotros. Y por lo tanto, Dios vendrá a nuestra ayuda. La justicia de Dios nunca falla. Llega tarde o temprano, pero llega. Debemos mantener la fe y la esperanza que llegará. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. ¿Quiénes son los de corazón limpio? Son aquellas personas comunes y corrientes como usted y yo, comunes y corrientes, pero que han decidido sacar de su vida toda mala intención que intenta contra sí mismo o contra otras personas, cosas, propiedades o animales, etcétera, lo que sea, ¿no? Es decir, que son personas que tienen dominio propio, ¿verdad? Y gozan de esa paz mental, espiritual y emocional. Quizás a lo mejor no hay muchas personas con esas características particulares y especiales. A lo mejor no hay muchas. Se podría decir que son personas casi perfectas. Así como lo dice, ¿verdad? ¿Cuántas habrá en el mundo? Pues no lo sabemos. Pero sin embargo, todos podríamos llegar a ser perfectos. Todos. Porque Jesús mismo lo dijo, ser perfectos como yo soy perfecto, lo dijo el Señor. Como humanos que somos, llegar a una perfección plena sería casi imposible para nosotros como seres humanos. Pero sí podemos acercarnos a la perfección, eso sí podemos hacerlo. Haciendo lo que Dios nos manda que hagamos a través de los mandamientos. Y especialmente amándonos unos a otros. Y de esa manera veremos a Dios. De esa manera veremos al Señor. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Entendiendo que estamos viviendo en un mundo que cada vez más se aleja de Dios, viviendo en una forma desenfrenada, dentro del bullicio y los vicios que acechan sus vidas. Es bastante difícil trabajar para encontrar paz dentro de un desorden. Es bastante difícil. Pero sin embargo, Dios ve y reconoce el esfuerzo que cada uno hace o hacemos para tratar de procurar esa anhelada paz, aún dentro de esas circunstancias que son tan complicadas que vivimos en esta generación. Pero lo importante aquí es que trabajar por tratar de hacer lo mejor que se pueda. Eso es lo importante. Y de esa forma ser aprobados y podemos llamarnos hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Toda persona que trata de hacer lo correcto es considerada justa. ¿Justa a quién? ¿Ante quién? Ante Dios, ¿verdad? Es justa ante Dios, pero no ante los hombres que quieren ir en contra de las cosas que son verdaderamente justas. Estos son considerados personas que buscan nada más sus propios intereses. Y cuando delegan a alguien para que les pueda conseguir beneficios propios y no hacen las cosas como ellos les han indicado, sino que las hacen de la forma correcta que deben hacer, entonces los acusan y dicen que son traicioneros. Y son perseguidos por hacer lo contrario de lo que se les ha pedido que hagan. Pero todo aquel que hace las cosas que son justas, es decir, correctas, aún así sus vidas corren peligro si lo hacen, pues,
de los que actúan así es el reino de los cielos, dice Jesús, aún corriendo peligro. El precio que se debe pagar por ser un verdadero cristiano es de valientes. El precio que se debe pagar es de valientes. Porque el verdadero cristiano será algunas veces maltratado, ultrajado, insultado, y solo por causa de hablar de la palabra de Dios, a aquellas personas que ya no conocen o están en contra de las cosas de Dios, y pues tratan de engañar con otro tipo de mentiras a estas personas, es porque ellos tienen otras creencias y tratan de inducirlas para que caigamos o creamos en sus mentiras. Debemos de resistir y continuar, ¿verdad? Y continuar en la verdad que es en Cristo Jesús. Esa es la verdadera verdad. Todo seguidor de Cristo y todo discípulo de Cristo, que es lo mismo prácticamente las dos palabras, va a tener duras pruebas por causa de la verdad en el nombre de Jesús. Desde el inicio del ministerio de Jesús hasta el día de la crucifixión y resurrección ha sido así. Esto que está diciendo Jesús acá, a través del Evangelio de Mateo, se lo está diciendo a sus discípulos. Claro, también nos dice a nosotros hoy, ¿verdad? Y antes de que Jesús partiera al Padre de a donde había venido, después de la resurrección, Él se los advirtió a sus discípulos que les iban a suceder muchas cosas desagradables por causa mía y de mi nombre. Pero no se desanimen, sigan adelante, alégrense y estén contentos, porque el cielo tendrán una corona en el cielo. Del mismo modo, para nosotros que estamos en esta generación, la promesa y las advertencias son las mismas que Jesús les dijo a sus discípulos en aquel entonces. Son las mismas. Por lo tanto, no podemos desanimarnos. Al contrario, dice Jesús, alégrense y estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Queridos hermanos, yo les aseguro que para ninguno de nosotros la vida es fácil, para ninguno. Siempre traerá sus retos, pero confiando en las promesas de nuestro Señor Jesucristo y unidos siempre en la oración, tendremos la esperanza y la dicha al final de compartir morada con nuestro Dios y Salvador Jesús allá en el cielo para toda la eternidad. Esa es la esperanza. Dios quiere animarnos y fortalecernos, ¿verdad? Para que mantengamos viva y firme nuestra fe hasta ese día que tengamos el encuentro con Él, ya sea que nosotros nos adelantemos o cuando Él venga por segunda vez por su iglesia. Todos los profetas que había aquí en la tierra antes de los discípulos de Jesús, también ellos fueron perseguidos. Fue por eso que Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le dijo los mandamientos de la ley en unas tablas para que los judíos de esa época mantuvieran un orden como ciudadanos y se sujetaran a la ley y a los profetas. La ley era para que la estudiaran y pudieran encontrar liberación ante Dios. Para eso era la ley. Pero ellos la interpretaban a su propio criterio y no la pudieron entender de la forma correcta. Llegó el tiempo en que vino Jesús, el Mesías, según lo había profetizado los profetas de Israel, pero no pudieron interpretar, el tiempo exacto en que el Hijo de Dios vino. No pudieron interpretarlo. Y es por eso que muchos pues, no lo aceptaron, porque no pudieron interpretar el tiempo exacto. Algunos creyeron por boca y señales milagrosas del mismo Jesús, y otros creyeron por boca y enseñanza por parte de los apóstoles que lo hacían en el nombre de Jesús. Algunos creyeron, pero muchos no creyeron y lo condenaron a muerte según ellos por blasfemia contra Dios. Así creían ellos. Hablaban contra Dios, ¿verdad? Y de esa manera pues negaban, ¿verdad?, ese Dios que había venido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Vamos a estar de pie para cantar un himno.